Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Dice así la palabra del Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, dice: mas gracias, lo lee conmigo por favor, mas gracias sean dadas a Dios. ¿Qué dice ahí enseguida? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 58, ¿qué dice? Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. A mí me gusta siempre ir despacio por la palabra del Señor. Y me gusta saborearme la palabra. Y en la palabra del Señor dice uno de los profetas que comió el rollo y le fue dulce como la miel, pero amargo como la hiel también. Porque, hermanos, servir al Señor es una bendición grande. Predicar es una tremenda bendición. Pero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, muchos dicen que no se puede, pero sí se puede. Pablo, a mí me llama la atención que de pronto cuando él empieza su ministerio, por favor vaya al libro de los Hechos. Cuando él empieza su ministerio, que el Señor lo llama, vaya por favor al capítulo 9 del libro de los Hechos. Quiero que vayamos ahí para que sea Dios ministrándonos y que de pronto podamos darnos cuenta por qué Pablo dice: mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya tiene el capítulo 9? Verso 23, por favor. Vamos a leer verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Qué dice el verso 22? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron, ¿qué dice ahí enseguida? En consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo,
y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Cuando Pablo dice, mas gracias sean dadas a Dios, dice, porque nos da la victoria. Yo creo que a Pablo nunca se le olvidaba lo que el Señor había hecho con él. Y a mí me ministra el Señor. Le digo que a mí me gusta el espacio y me gusta que Dios me ministre. Porque si yo no siento lo que predico, ¿qué puede recibir usted? A mí me traslada 30 años, 31, 32 años atrás, cuando yo no quería nada con Dios. Sí creía en Dios como muchos, porque a mí me enseñaron a Dios de pequeño. Yo hice mi primera comunión mi madre me llevó muy pequeño a la iglesia, como a muchos de nosotros, y ciertamente creía en Dios. Porque si nos damos cuenta, ¿quién era Saulo? Saulo era un fariseo. Y dice la palabra del Señor, cuando usted va a Filipenses capítulo 3, dando testimonio a la iglesia que está en Filipos, le dice, en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a lo que era natural, humano, terrenal de esta tierra, en cuanto a la carne, yo tengo más de qué gloriarme. Y aún aventajo a muchos de mis contemporáneos. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que Saulo no era cualquiera, era fariseo de fariseos. Dice que en cuanto a la ley era irreprensible, que lo que quiere decir que usted podía quedársele viendo algún detallito a Saulo y le diera la vuelta y no encontraba nada que se le pudiera reprender, pero siempre dentro del concepto humano, siempre dentro del entendimiento humano, siempre dentro de la interpretación de la palabra del Señor humanamente. Por eso dice que en cuanto a la carne, él tenía mucho de qué gloriarse. Pero este asunto no es en cuanto a la carne. Este asunto, hermano, para nosotros darle gracias a Dios, para nosotros poder decirle más gracias sean dadas a Dios, se nos tiene que revelar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se nos tiene que hacer presente que Él es el único Dios verdadero, el único que tuvo el poder de arrancarnos de las mismas garras de Satanás, cuando muchos de nosotros, el que no andaba envuelto de pronto en vicios como el alcohol, había demonios que nos tenían atados. En lo personal, yo decía que era buena persona, yo decía que creía, yo decía que tenía religión, pero no amaba. Yo decía muchas cosas de Dios, pero estaba lejos de conocer al verdadero Dios. Y bendito sea el nombre poderoso de Dios, porque un día conocí, un día se me reveló quién era Cristo, aquel que murió en la cruz de Calvario, que tomó mi lugar. Mira, Saulo dice más gracias. Yo creo que para poder sentir lo que Pablo estaba diciendo, ese gracias no era cualquier gracias, hermano. Yo creo que ya se le hacía nudo la garganta y decía a todos los corintios, más gracias. Y yo creo que él levantaba sus manos en lo alto
Aunque sabemos que el Señor está acá dentro de nuestro corazón de una manera simbólica. Allá Salomón, cuando estaba dedicando el templo, volteó a ver al cielo y dijo: Señor, si los cielos de los cielos no pueden retenerte, como una casa hecha por manos de hombre vas a poder estar ahí. Mas sin embargo Dios tiene una promesa, y la promesa que Él tiene es para su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él de pronto vino a esta tierra, entregó su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener la salvación de nuestra alma, para que usted y yo pudiéramos recibirlo, y a través de aceptar el sacrificio, aceptar a Cristo por la fe, pudiéramos ser salvos de la condenación eterna y tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos tenemos vida eterna en este lugar? ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo? ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo? Oiga, una vez más, ¿cuántos hemos aceptado a Cristo? Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día para que abra su corazón. Hoy es el día para que le diga al Señor: yo no sé lo que este gritón está diciendo, pero está hablando de entregar a Cristo mi vida. Yo quiero abrirle mi vida al Señor. Yo quiero entregarme. Yo quiero sentir eso que de pronto este hombre está sintiendo. Yo quiero experimentar aquello. Yo quiero sentirme libre. Ya no quiero estar bajo las drogas. Ya no quiero estar bajo el alcoholismo. Ya no quiero estar bajo la presión. Necesito la libertad. Y si aceptamos a Cristo, si alguien no ha aceptado a Cristo, si alguien se ha apartado del camino del Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puede regresar a los caminos del Señor y disfrutar de las mieles de la salvación. Cuando Pablo está diciendo: más gracias, de pronto yo como que veo a Pablo que está escribiendo ciertamente, pero con su corazón y sus manos levantadas espiritualmente a Dios, como diciendo: más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria. Como diciendo: si no hubiera sido, Señor, porque tú te paraste delante de mí, como diciendo: si no hubiera sido, Señor, que te revelaste a mí, cuando yo llevaba mi corazón lleno de odio, y aún llevaba amenazas de muerte contra los discípulos de Dios, hablaba del Señor, pero su corazón estaba lleno de odio, de coraje, de amenazas de muerte. Y la palabra del Señor dice claramente en los mandamientos: no matarás. Quiere decir que tenía mucho entendimiento, tenía conocimiento de la palabra del Señor, pero no se le había revelado. ¿Sí me está comprendiendo? El Dios manifestado en carne, el Dios Espíritu, no se había revelado. Pero cuando él iba rumbo a Damasco, hermano, iba en su corazón. Había consentido en la muerte de Esteban. Habías presenciado aquello. Y en México tenemos un dicho que el que mata a la vaca, ¿verdad? De pronto hay algo que viene, y aunque él haya presenciado, estuvo de acuerdo con ello. Y en cierta manera era un criminal, pero él creía que estaba bien porque tenía religión. Yo por muchos años, muchas veces llegué a la iglesia, y Dios bendiga a todos mis hermanos católicos. No estoy hablando mal de la iglesia católica, gloria a Dios, porque están enseñando a su manera, pero están enseñando nada más que es una manera humana, terrenal, conforme al entendimiento humano, y conforme al entendimiento no se les ha revelado, porque cuando se nos ha revelado lo que a nosotros se nos ha revelado, sabemos que ya no tenemos imágenes
no porque no queramos, sino porque ahora conocemos y que sabemos que Él ya no está en la cruz, porque Él tuvo poder para descender a las profundidades y resucitar al tercer día con poder y gloria, y ya no está más en una cruz, sino que ahora a todo aquel que le reciba vive en el corazón, y no hay necesidad de tener imágenes, porque sabemos que Dios es real y está acá dentro del corazón. ¿Cuántos saben que Dios es real de los que estamos acá? ¿Cuántos saben que Dios es real? Ya no necesitamos tenerlo en una pared. Que Dios bendiga, porque de alguna manera ellos son instruidos, conocen, si me está comprendiendo, pero no se les ha revelado. Y mire qué privilegio, con cuánta razón podemos decir a hoy: más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria, porque nos dejó conocer al único Dios verdadero, aquel que tuvo poder de dejar su trono de gloria, descender a esta tierra y arrebatarnos de las mismas garras de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no vengo a hablar más de los católicos. Dios bendiga a la iglesia católica. Hay muchos predicadores que hay, pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es presentarles a Cristo. Mi trabajo es presentarles a uno que ya no está en la cruz, que resucitó al tercer día con poder y gloria. Saulo decía: más gracias sean dadas a Dios. Pablo, ¿por qué? Porque nos da la victoria. Y mire que no fue fácil para Saulo, porque leíamos en el capítulo 9, verso 23. De pronto empezó a predicar. Algo pasó, porque cuando él iba rumbo a Damasco llevaba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. El Señor viene, lo detiene, viene un resplandor de luz. La palabra del Señor nos enseña que los que iban con él no vieron nada. Ciertamente escucharon la voz, pero el único que vio el resplandor fue Saulo. Y es que es algo que pasa acá adentro de nosotros. Algo pasó adentro de él. Y a mí me llama la atención que cuando vino ese resplandor, les he dicho en estos días a donde he ido a las iglesias, que la palabra del Señor, el Señor Jesús mismo hablando, dice que nuestro ojo es la lámpara del cuerpo. Y si nuestro ojo está lleno de luz, todo nuestro ser está lleno de luz. Pero si nuestro ojo está en tinieblas, todo nuestro ser está en tinieblas. Cuando Saulo va rumbo a Damasco, sabía, conocía la palabra del Señor, pero ¿cómo estaba todo su ser internamente? ¿Estaba lleno de luz? No, porque llevaba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Quiere decir que en su mente había temor a Dios hasta cierto punto, pero no se le había revelado el Dios Todopoderoso. Eso mismo me pasó, porque yo nací en la iglesia católica. Todos los años veía la película La Pasión de Cristo y terminaba llorando. Y muchos hermanitos lindos católicos todos los años pasa lo mismo, porque es la manera que nos han presentado a Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Pero no han ido más allá todavía. Y yo le doy gracias a Dios en primer lugar porque estoy en Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia. Y un día, cuando mi corazón, al igual que Saulo, de pronto sentía coraje, sentía todo aquello, el Señor vino a mi vida, entró a mi corazón. Y cuando entró a mi corazón se empezó a luzar todo por dentro. Y cuando se alumbró todo lo que estaba dentro de mí, pude ver todo lo que yo estaba haciendo. Y lo que yo estaba haciendo, lo que merecía era la condenación eterna. Merecía estar en el lago de fuego. Merecía de pronto estar por una eternidad en el infierno. Mas sin embargo el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo, como nos ha escogido a todos los que estamos acá. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no decirle gracias, Señor? Hay muchas razones por las cuales darle gracias a Dios.
¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor acá? No, pero con todo el corazón, ¿cuántos estamos agradecidos? ¿Cómo no darle gracias a Dios, verdad? Mira, estamos aquí en este lugar. Algunos, por el tráfico que había para llegar acá, me cuentan, pudieron pensar, mejor me regreso. Pero aquí están. Y ya es una victoria que el Señor nos está dando. Ya es una victoria que Dios nos está dando. Y cómo no decirle al Señor, más gracias, porque es el único que merece ser dado gracias. Más gracias sean dadas a Dios, no al motorista. No. Si al motorista el Señor le quita la vida, se la quita y no llega, porque Dios no quiere. Es porque a Dios le plugo, Dios quiso y nos está dando la victoria. Tal vez vengas con un problema, tal vez vengas con una necesidad. Es cierto, tal vez estés batallando, pero estás en pie. Y si hoy le permites al Señor, vas a salir de este lugar lleno de la presencia del Señor y vas a salir en victoria. Vas a salir creyendo que el Señor está contigo y que te da la victoria. Bendito sea. Vamos, dale la gloria. Yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria en Cristo Jesús. Cuando Saulo iba rumbo a Damasco, yo creo que lo primero que le da las gracias es por la salvación. Siempre la manera que Dios me muestra la palabra, le digo que a mí me gusta ir despacio, siempre recargando el versículo. Haga de cuenta que este mensaje, ustedes tienen pozos de agua, ¿verdad que hay pozos de agua? ¿Cuántos tienen pozos de agua por ahí? Mi hermano Luisito tiene un pozo de agua. Y de pronto también tiene agua de la Muni. Pero el agua de la Muni llega por allá de vez en cuando. Se le acaba el agua por allá. Y a mí me gusta siempre cuando yo le estoy yendo de nuevo al versículo, más gracias sean dadas a Dios. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Estoy viniendo a la fuente de agua. Estoy llenando la cubeta para empezar a derramarla el Señor sobre cada uno de los que estamos acá. Porque yo no vengo a darte un mensaje de mí, vengo a hablarte de la palabra de Dios. Y tú me ves que hago así y hago así, porque a mí me enseña la palabra del Señor que cuando yo predique la palabra tengo que predicarla y tengo que sentirla y experimentarla. Esdras, cuando usted va al Antiguo Testamento, dice que reunió todo el pueblo y empezaron a leer la palabra del Señor, la ley, y todos comenzaron, al último terminaban llorando delante de la presencia del Señor. Y dice la palabra que los que le ayudaban a Esdras a compartir la palabra, cuando ellos estaban leyendo la palabra, lo hacían del corazón, lo hacían de tal manera que transmitían aquí. Y si antes humanamente me esforzaba por servirle a alguien, ahora a quien estoy representando es al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo que todo lo puede, que es poderoso, que nos da la victoria, que nos tiene en victoria. ¿Cuántos están en victoria en este lugar? No, pero con todo el corazón, que lo sepa el diablo. ¿Cuántos están en victoria? Usted puede decir como Pablo, más gracias sean dadas a Dios. Y este es un servicio de acción de gracias. ¿Y cómo no darle gracias a Dios porque estamos de nuevo en el aire? Y nos va a seguir bendiciendo. No ha sido fácil, hermano. Mantener Radio Luz no ha sido nada fácil. Son cantidades muy fuertes, las cuales se pagan. ¿Y sabes cómo las sostenemos? Vendiendo tamales allá.
Yo llego a las 7:30, los domingos llego a las 7:30, me voy a las 12 de la noche, todo el día en la iglesia. Pero estoy desde el martes con los hermanos allá, porque están bajo mi responsabilidad cuando no está el pastor. Y Dios bendiga a la iglesia de Bell Gardens, porque han sido un medio, han sido un conducto, han sido un canal para que aquí se mantenga Guatemala al aire, la emisora, este lugar. Y muchas veces se los he regresado, porque yo no vengo por su dinero. A mí me interesa su alma. Me interesa usted que pueda entrar un día al reino de los cielos, bendito sea el nombre del Señor, y que entres con las manos levantadas, victorioso, que entre diciendo, alabando y glorificando el nombre poderoso del Señor. A otros se los he agarrado por nada más por agarrárselo, pero así como los agarro, vengo y los doy para otra parte, porque yo sé quién me sostiene. Escúchame, hermano, ¿cómo no darle gracias a Dios? Más gracias sean dadas a Dios. Pablo le estaba diciendo, yo le doy gracias a Dios. Le dice a la iglesia de los Corintios, pero también le dice a Timoteo. Vaya por favor, capítulo 1 de 1 de Timoteo, verso 12. Y mire lo que Pablo dice. Lo que Pablo le dice y lo que le enseña a Timoteo. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Lo voy a llevar al pozo. ¿Sí me está entendiendo cuando digo lo voy a llevar al pozo? Lo llevo a la palabra, porque es la que cambia, es lo que transforma. Ahorita estamos metiendo la cubeta. ¿Sí se llama cubeta acá? ¿Sí? Estamos metiendo la cubeta, no sé qué tan hondo está el pozo, pero estamos metiendo la cubeta al agua de vida. ¿Qué dice Pablo a Timoteo capítulo 1 verso 12? Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12. ¿Cómo dice? Fíjese bien, Pablo, una vez más, doy gracias. ¿A quién? A quien me fortaleció. Y este es un servicio de acción de gracias. Nosotros le estamos dando gracias a Dios porque nos tiene al aire, porque nos tiene en Guatemala. Usted tiene una razón porque lo tiene este lugar. Y aunque es algo para el aniversario, yo creo que muchos de aquí estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios nos ha bendecido, porque seguramente alguno lo sacó de algún problema, porque seguramente alguno lo levantó de una enfermedad. Pero hay muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. La primera de ellas es porque somos salvos, porque en su infinita misericordia Dios tuvo misericordia y nos alcanzó y nos salvó, y ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, dele la gloria. Si le va a dar la gloria, Señor, si le va a aplaudir, yo me detengo, pero usted ensalte el nombre del Señor. Usted nunca me escucha decirle, dele un aplauso al Señor. No. Cuando le digo si le va a aplaudir, apláudale, es porque alguien sintió. Yo no estoy aquí para manipularlo. Nunca he creído en la manipulación, pero yo sé que cuando usted empieza a aplaudir es porque algo está sucediendo en su corazón, es porque algo hace Dios ahí en su corazón, y yo no puedo restringir lo que Dios está haciendo. Por eso le digo, si le va a aplaudir, apláudale, porque son para el Rey, son para el Todopoderoso. Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios. Y cuando le está escribiendo a Timoteo dice, doy gracias, Timoteo. ¿Que qué? Doy gracias. ¿Que qué? Doy gracias. ¿A quién? Doy gracias al que me dio fuerzas. Imagínate, para empezar empezó a predicar. Cuando el Señor lo detuvo, lo primero que hace, le revela su condición. Mira, hermano, ¿qué está diciendo? Vaya por favor, cuando leemos en el libro de los Hechos capítulo 9, el verso 1 y el verso 2, que él iba con amenazas y muerte contra los discípulos del Señor.
vino esa luz más fuerte que el mediodía y cayó en tierra, y estando en tierra escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué respondió Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Estás viniendo en contra mía. Me estás persiguiendo a mí, al creador del cielo y de la tierra. Eso me muestra que no conocía, tenía conocimiento, como muchos hermanitos preciosos católicos tienen conocimiento de la letra, pero no se les ha revelado. ¿A cuántos se nos ha revelado ese Dios que bajó de la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y ha derramado de su espíritu sobre cada uno de los que estamos acá en este lugar? ¿A cuántos se les ha revelado el Señor? Por eso no necesitamos tener ni una imagen, porque ahora Cristo, ¿dónde está? Cristo está acá dentro del corazón. No necesitamos eso, porque acá lo tenemos adentro. Ellos lo tienen en entendimiento nada más, por eso necesitan ver algo. No vaya, un consejo les doy, hermanos: dejémonos de religiosidad. Nunca ande hablando mal de los hermanos católicos. Dios bendiga a los católicos. Oremos para que se les sea revelado el Cristo de la gloria. Yo estoy en contra, porque así aprendí de mi pastor. Usted nunca va a escuchar a nuestro pastor que ande ahí reprendiendo que tiene demonios. Y muchos de pronto hacen que tienen sus imágenes a la basura, que los quemen, pero se los saca de la pared, pero del corazón no se los ha sacado. Y lo que tenemos que hacer es presentarles a Cristo para que reciban a Cristo acá dentro en el corazón. Y cuando lo reciban, ya no van a necesitar nada de eso, porque lo que necesitaban ya entró al corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Saulo, cuando iba y respiraba amenaza, denle la gloria. Le digo: yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea exaltado. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando Saulo lleva amenazas y muerte, y cuando el Señor se le pone enfrente, viene esa luz. A mí me muestra el Señor que esa luz vino a su interior, porque los que iban con él no vieron nada. Escucharon la voz, pero no vieron nada, porque eso es algo que pasó adentro. Saulo, de pronto, de estar en tinieblas, todo su ser en tinieblas, conocía a Dios, hablaba de Dios, pero estaba en tiniebla. Era un sepulcro blanqueado, porque así le llamó el Señor a los fariseos y a los escribas. O sea, por fuera muy limpio, hablando de la palabra, pero por dentro eran tinieblas. Pero cuando lo detuvo el Señor, cuando iba rumbo a Damasco, él no podía ver que el camino a donde llegaba el final era la condenación eterna, era estar en el lago de fuego por una eternidad. Pero bendito sea el nombre del Señor. Por eso él da gracias, más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria. Porque de pronto él pudo darse cuenta que iba a la condenación eterna, pero vino Cristo y le alumbró todo lo por dentro. Y cuando alumbró, fíjese que él no sabía, iba siguiendo a los cristianos y él creía que estaba haciendo bien, porque lo iba haciendo con todo su corazón para el Señor. Y aquellos que se habían apartado, quería traerlos a la fuerza a los pies de la religiosidad. ¿Sí me está comprendiendo? Los quería traer, los quería domar, los quería controlar, porque es lo que mismo dice allí Pablo en Romanos capítulo 7 verso 1. Él le dice a la iglesia en Roma que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Le dice a sus contemporáneos, le dice: ¿o no sabéis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre? Quiere decir que la ley domina, controlaba. Y es precisamente que él quería por medio de la ley dominar a los demás, y quería a aquellos que se habían apartado, aquellos que habían aceptado a Cristo, quería traerlos a la fuerza de nuevo. Y él, porque tenía su corazón, de pronto por fuera hablaba de Dios, por fuera tenía conocimiento de Dios, pero internamente estaba en tinieblas. Y allí lo único que pudo salvarlo
Pablo fue cuando de pronto iba rumbo a Damasco y viene el Señor, derrama de su espíritu, se enciende una lámpara dentro de él, y al encenderse la lámpara pudo ver que todo lo que estaba haciendo no era agradable a Dios y que iba a la condenación eterna. Pero bendito sea el nombre del Señor, que también se dio cuenta que por eso el Señor había dejado su trono de gloria, había descendido a esta tierra, había tomado el lugar de Pablo, y no solamente el lugar de Pablo, tomó mi lugar en la cruz del Calvario, y ahora soy salvo para la gloria y honra bendita del Señor. Vamos, denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Estamos comprendiendo la palabra? Mire, ¿quiere ver lo que vio Pablo? Vaya por favor, Romanos capítulo 1, verso 17 y verso 18. Esto es lo que vio Pablo, o Saulo, antes de, cuando se le encendió, cuando el Señor lo detiene y vino esa luz más fuerte que el mediodía. A mí me llama la atención que la escritura, cuando leemos, dice que los que iban con él oyeron la voz, pero no vieron a nadie, no vieron nada, porque es algo que pasó adentro. Se alumbró todo dentro de Saulo. ¿Sabe por qué el que toma no puede ser libre? Porque hay demonios que los tienen atados. Los que trabajan en las maras, los que están bajo las drogas, son demonios que los tienen atadas, pero ellos no los ven porque todo su ser, Satanás es el príncipe de este mundo, y este mundo está en tinieblas, y usted y yo somos la luz para este mundo. ¿Sí me está comprendiendo? Es lo que dice la palabra de Dios. Somos la luz para este mundo. Es la manera que a ellos les puede llegar la luz a sus corazones para que reciban a Cristo, y cuando reciban a Cristo se van a dar cuenta de todo lo malo que hay dentro de ellos, y van a poder percibir ese demonio de alcoholismo. Que el Señor lo reprenda en este día. Ese demonio de drogadicción, que el Señor lo reprenda en este día. ¿Ya tiene Romanos capítulo 1 verso 17? ¿Qué dice Romanos capítulo 1 verso 17? Porque en el Evangelio, fíjese bien, ahí aparece la palabra revelar. ¿Sabe que en estos días, aunque estemos dentro de la iglesia cristiana, nos hemos llenado mucho de palabra y nos hacemos expertos, doctores de la ley, doctores de la palabra, conocedores? Pero tenemos mucho conocimiento y nos volvemos religiosos, pero no se nos ha revelado el verdadero Dios. Dice, porque en el Evangelio, ¿qué más sigue diciendo, hermano Ovidio? Se revela, porque en el Evangelio la justicia, ¿cómo dice, hermanito? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, esto es acción de creer que Cristo murió. Ahí se nos revela. Así es como trabaja el Señor. No necesita hacer nada más que creer que Cristo murió y tomó su lugar. Punto, y se acabó. Que tengo que hacer aquello, que no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es creer que Cristo murió, que fue sepultado, resucitó el tercer día y está en gloria, y ha derramado de su presencia, ha derramado de su espíritu sobre todos nosotros. Eso es más que suficiente. No necesitamos hacer más mandas, no necesitamos hacer más procesiones. Que Dios bendiga a mis hermanos católicos que están haciendo. No estoy en contra de eso, porque no se les ha revelado. Pero ¿qué dice el verso 18, hermano Ovidio? Fíjese lo que dice. Eso es lo que vio Saulo cuando vio la luz, cuando vino esa luz. Fíjese bien, lo que vio Saulo fue la ira de Dios viniendo sobre él, porque se dio cuenta que estaba actuando impíamente.
Estaba actuando contra toda impiedad, porque el coraje de Dios venía contra toda impiedad. Y él, aunque hablaba de Dios, era alguien que no tenía piedad. ¿Cómo va a tener un hombre piedad cuando va con amenazas y muerte contra sus mismos compañeros que en un momento caminaron con él? ¿Cómo va a ser eso piedad? No tenía piedad. ¿Sí me está comprendiendo? Iba lleno de odio, de coraje, y muchos de nosotros así vivíamos antes. Pero un día se presentó Cristo a nos vida. Un día escuchamos de un Cristo glorioso que perdona, y ahí se nos reveló el Cristo de la gloria. Ahí se nos reveló que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y que descendió, que llevó el castigo de nuestra iniquidad, y que resucitó el tercer día con poder y gloria. Pero que ahí resucitamos también con Cristo. Es lo que decía Pablo cuando está hablando a la iglesia en Colosos capítulo 3 verso 1. Dice algo muy hermoso hablando de esto. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3 verso 1? Lo estoy llevando al pozo de agua. ¿Sí me está comprendiendo? Lo estoy llevando a la fuente. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3 verso 1? ¿Cómo dice? ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Oiga, si pues, yo lo sé, pero quise que usted lo lea con sus... No quiero que se me duerma. Nadie se me está durmiendo, ¿verdad? ¿Qué se va a estar durmiendo con este grito? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y fíjese bien lo que dice enseguida. ¿Qué dice enseguida? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos resucitamos con Cristo? Eso fue cuando creímos en el Señor, que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y ascendió a los cielos y está en gloria, y de su gloria derramó de su espíritu sobre toda carne, derramó la promesa del Padre. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos capítulo 2. Del verso 33 hacia adelante, el verso lo va a encontrar. Es más, para que no solamente se me quede viendo, vaya, libro de los Hechos capítulo 2 verso 33, y vea lo que dice la palabra del Señor. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Mas gracias sean dadas a Dios, le dice a los corintios. A la iglesia de Éfeso le dice, hablándole a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Ya tiene el libro de los Hechos capítulo 2 verso 33? Yo pensé que lo habían buscado. Saulo, amén. ¿Cómo dice? Así que exaltado por la diestra de Dice Dios, bien. y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Escuche bien lo que dice. Esto que está sucediendo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? El día de Pentecostés había muchos locos como los que estamos acá, unos llorando, otros hablando en lenguas, pero se había derramado la promesa, se había derramado el poder de Dios sobre todos los que estaban reunidos. Y hoy, este día, yo creo que el Señor puede hacer lo mismo en este lugar. Yo creo que aquí está el Señor, que del Pentecostés es el mismo Señor que está en este lugar, y somos hijos de Dios, y es una promesa para todos aquellos que le han recibido. Y Él dice: esto que ustedes ven y oís es la promesa del Padre, y Él la está derramando, el Señor Jesús. Cuando Saulo, leemos en Romanos capítulo 1 verso 18, vuelva ahí por favor. Yo quiero que vea lo que Pablo de pronto experimentó.
El verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela desde el cielo, se revela contra toda. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el verso 18, ¿qué dice el verso 18? Libro de los Hechos. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Fíjese bien, ¿de qué se daría Saulo cuando iba persiguiendo a sus hermanos? Se dio cuenta en primer lugar que estaba yendo en contra del mismo Dios. Por eso el Señor dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estaba yendo contra el mismo Señor. Y ahí conoció al único y verdadero Dios. Se le reveló. ¿Y sabes qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y cuando él escuchó esto, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le empezó a dar indicaciones para andar conforme a la voluntad de Dios. Y a partir de ahí ya no tuvo más coraje. Limpió el corazón de Saulo. No volvió a sentir amenazas. Ahora él fue el amenazado. No volvió a sentir aquel coraje. No volvió a sentir aquel sentir de quererle quitar la vida a su prójimo. Había venido Cristo a su vida. Y cómo no decirle: gracias, Señor, porque arrancas de nuestro corazón todo aquello que nos perjudica, todo aquello que nos hace mal, todo aquello que nos pone en un lugar tremendo. El Señor viene y lo quita y nos da la victoria sobre nuestra propia carne. Y ahora estamos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si está en victoria, denle la gloria al Señor. Si está en victoria, denle la gloria. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea exaltado. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea glorificado. Más gracias sean dadas a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos? ¿Cómo no darle gracias a Dios, hermanos? Mira, yo he llegado a iglesias y nunca pido nada. Decimos los mexicanos: he llegado con la pura viada, nada más en el tanque de mi gasolina marcando la aguja. Y he llegado a predicar. Cuando es una iglesia que me invitan, vengo y me pongo hasta el frente. Si es una iglesia donde yo tengo responsabilidad, busco estar al pendiente y ver todo lo que sucede. Pero ese día me habían invitado, estaba haciendo una calor y yo no llevaba nada de dinero, ni para una botella de agua. El lugar era muy caliente. Mi esposa sudaba, yo sudaba, con la camisa y el vestido de mi esposa empapados de la calor. Y yo sentado junto con mi esposa en las dos primeras sillas del frente. Estaba la alabanza, yo tenía mis manos levantadas, cuando de pronto siento que mi esposa estira su mano, me agarra mi brazo y me dice: tengo sed. Yo metí mi mano en la bolsa y sabía que no traía nada, ni $1. Pero nunca le pido nada a nadie, porque yo sé a quién le sirvo. Pastores de las iglesias acá, usted le sirve a un Dios todopoderoso. No necesita pedir nada. Dios le va a bendecir si hace la voluntad de Dios. ¿Por qué te digo esto? ¿Cómo no dar gracias a Dios? Ahí es cuando se valora
una botellita de agua que le brindan a uno. Cuando lo tiene todo, una botella de agua. Hasta la tira el agua a uno. Pero cuando Dios lo ha pasado por eso, usted guarda aquello poquito. Cuando mi esposa me dice, tengo sed, y yo no traía nada, esas palabras duelen cuando usted sabe que no tiene nada que ofrecerle. ¿Sí me está entendiendo? Yo solamente volteé a ver a mi esposa, le dije, no te preocupes, hija. Ella sabe, porque yo todo lo que me dan se lo doy a mi esposa. Yo no traigo nunca dinero, porque si lo traigo lo regalo todo. Y solamente volteé y me le quedé viendo, hija, no te preocupes, ya Dios va a proveer. Levantemos nuestras manos, alabemos a Dios. Pero uno se queda acá, mira, pensando, ¿cómo le vas a hacer? No poderle dar ni siquiera una botella de agua a tu esposa. Yo levanté mis manos y dije, Señor, gloria sea tu nombre. Tú sabes todo, Señor. Yo te voy a seguir alabando. Tenía mis manos levantadas, mis ojos abiertos, cuando de reojo vi que alguien del otro lado de la sección de la silla se levantó. Alguien que ni siquiera conocía. De la silla pasó por el medio y se dirigió para afuera. Y no habían pasado 2 minutos, escúchame bien. No habían pasado 2 minutos cuando tenía mis ojos cerrados. Viene mi hermano, me toca el hombro, y cuando volteo a verlo, son las 2 botellas de agua más ricas que yo he probado sobre todo el tiempo que le he servido a Dios. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Si es nuestro ayudador, si es nuestro proveedor, ¿cómo no levantar las manos? ¿Cómo no batirle? ¿Cómo no aplaudirle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque cuando más lo necesitamos, ahí está el Señor. Primero nos da la salvación y nos mantiene, nos sustenta con su brazo poderoso. Cuando yo volteé, vi a mi hermano, mira, sudaditas, frías las aguas. ¿Cómo no decirle gracias a Dios? ¿A cuántos ha ayudado Dios en sus momentos más difíciles? Hoy es un día de acción de gracias, no solamente del ministerio. Yo creo que es un buen día para que todos nosotros le demos gracias a Dios. ¿Y qué te parece si te pones de pie y me ayudas? Levanta tus manos y le decimos al Señor gracias. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, viniste por una bendición. Dice gracias, gracias, gracias.